a la segunda parte del tutorial de Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Te ayudaré a resolver las cejillas, adornos, ligados y hasta la escala cromática con traslados que aparece en el medio de la transición. Más allá de la parte técnica, también te daré ideas para resolverlo desde lo musical. Así que estate muy atento porque voy a ir contándote y explicándote cómo debe tocarse cada una de las frases de esta obra, en base a los 22 videos técnicos anteriores a mi canal. Es decir, verás nuevamente mi escuela aplicada. Si aún no viste el video de la primera parte de este tutorial, te lo dejo aquí, en la descripción. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. Estate muy atento porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, que está ayudando a miles de personas en todo el mundo a desarrollarse en la música. Este libro te puede ayudar porque está basado en las enseñanzas de grandes maestros con los cuales estudié personalmente. Abel Carlevaro, Leo Brouwer, Álvaro Pierri, todas sus enseñanzas condensadas en un método sistemático. Es el complemento perfecto a mis clases online para que dejes atrás las limitaciones y des un salto de calidad. Te dejo aquí mi página web para que lo compres o me contactes por clases online a todo el mundo y así no pierdas otro año de tu vida estudiando mal, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. Garantizado. Ahora profundicemos en la estructura de la pieza. Lo primero es trabajar sobre el original, como te dije en la primera parte de este tutorial, porque las revisiones se prestan a deformaciones, muchas veces involuntarias, pero que modifican el verdadero mensaje del compositor. Esta segunda parte se caracteriza por tener muchas cejillas. Y esas cejillas son un problema para muchos estudiantes. Algunos de ustedes me han escrito preocupados diciéndome cómo resuelvo esas cejillas. Si aún no viste mi video sobre cejilla, te lo dejo también en la descripción. Para esta obra en particular, yo te sugiero que las evites, porque sin cejilla siempre suena mucho más fluido. Aquí algunas digitaciones para resolver el inicio de esta parte en fa mayor. La digitación es parte de la técnica. Veamos, reemplazo dedos y cuerdas para hacerlas al aire en los bajos. Creo que ya te diste cuenta que utilizo el sol al aire para no hacer cejilla 3. Aquí retiro la cejilla y hago el otro sol al aire también. Aquí hay que hacer un truco para que haga el legato, porque siempre que tocamos en la guitarra tenemos que atender al legato. 1 y retiro la cejilla. Y aquí también retiro la cejilla. Es la saturación de portamentos con glissando. Llega un momento que saturan. ¿Le pondrías azúcar a la miel? Imagínate, todo romántico y plagado de esos portamentos cansadores. Yo te sugiero hacerlos en la primera vez o ir sacándolos para discrecionalmente aplicarlo en algunas repeticiones. Son muchos y la verdad molestan.
Luego empieza a aparecer ese acorde extraordinario de segundo grado disminuido con séptima menor que le da una atmósfera melancólica y evocativa a todo el pasaje. Yo te voy a dar algunas posibilidades de digitación para que logres que todo ese acorde desplegado resuene. Si no viste mi video de arpegios, cómo hacer para tocar rápido los arpegios en la guitarra en 3 segundos, te lo dejo en la descripción. Lo importante es deslizarse, 4, 1, 2, y ese 2 va a ser como un punto de contacto entre una posición y la otra, un nexo. Y aquí la resonancia del acorde. Y ese mismo 2 es el que va a llevarte a la posición de arriba. Y aquí el 3. Y otra vez el 2. Siempre que te puedas trasladar, hacelo con un dedo en común. Luego viene la escala cromática. Aquí te paso algunas digitaciones posibles. Yo no soy amigo de cambiar digitaciones caprichosamente, sino por motivos musicales. A mí no me gusta cuando incluso colegas muy famosos cambian las digitaciones arbitrariamente a los compositores guitarristas. Tárrega tocaba la guitarra y por lo tanto construyó esta pieza sobre la guitarra, buscando un color. ¿Por qué hacer una escala que va por segunda en primera cuerda? Nunca va a tener el color ni el vibrato del original. No estoy de acuerdo con guitarristas que para limpiar pasajes o por defectos técnicos quitan y cambian cosas del compositor tocando los pasajes lavados. En compositores que no son guitarristas quizás tengamos un poco más de libertad, pero en Tárrega, cuidado. Si estás fundamentado, sí, yo te voy a entender, pero sin criterio se puede hacer un desastre. Por eso es que te digo que sigas este canal, porque te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado. Esto significa que te voy a enseñar el criterio. Continuemos. Esta escala cromática se estudia con diferentes ritmos. En este pasaje de la melodía en modo mayor, una de las modulaciones más conocidas porque comparten la misma dominante, hay que sacarles bastantes glisandos. Y también aparece esa parte con ligados propia del sentido estético de la época. Si no viste mis videos ligados parte 1 y parte 2, te lo dejo aquí en la descripción. Este es el momento exacto de poder verlo para poder resolver la técnica. ¿Te das cuenta por qué insisto en conocer la técnica? La técnica es la libertad del intérprete para tocar como quiere y lo que quiera. La libertad debe ser lo más apreciado. Este pasaje era algo muy común en la época, pero para hacer los ligados en distintas cuerdas, tienes que aprender el pique del dedo y tocar con la mano izquierda sola. Te lo ejemplifico. Si te está gustando este material, puedes unirte a este canal. Una pequeña membresía al mes no te hace ni más rico ni más pobre, pero puedes seguir contribuyendo a ayudar a tantísimas personas con este material para su estudio y para su progreso personal. Si no sabes cómo hacerlo, aquí en la descripción te dejo el link de enlace para que puedas unirte. Sigamos. En toda la pieza debemos trabajar el vibrato. Tocar romanticismo y no saber vibrar es un absurdo. Por eso te dejo en la descripción también mi video, donde doy ejercicios específicos de vibrato que debes trabajar todos los días y no vas a ver en otros canales, garantizado. También me gustaría señalarte los pasajes que a mi entender son más rubatos. Este es uno.
toque a tempo, pero considero que esta parte es libre y tiene que tener ese movimiento, esa gogia indispensable del romanticismo. Incluso la escala siguiente, cromática, al tener al final un quintillo, es como si Tárrega te estuviera escribiendo un accelerando escrito. Personalmente le saco todos los glisandos de esa parte. En esta parte que aparece el acorde disminuido, también me parece un absurdo a veces ver a guitarristas cambiando la digitación por cuarta cuerda, cuando Tárrega lo escribió en quinta. Y aquí trato de evitar la cejilla, también como hicimos al inicio de la parte en fa mayor. Yo te diría que toda esa parte la estudies. Primero todas las notas tocadas y después con los ligados. Así como te digo una cosa, te digo la otra. También me parece un absurdo terminar esta escala cromática que estábamos trabajando en primera cuerda y tocar el tema en primera cuerda, cuando en realidad Tárrega lo escribió por segunda. Yo creo que eso tiene que ver con una decisión estética. Yo soy un creyente de la partitura. Si bien puedo entender que eso puede ser más cómodo, o alguien que busca ir por primera cuerda intenta hacerlo con una visión personal, me parece que si Tárrega iba por segunda podemos sacarle jugo a la belleza de la estética del compositor, que se diferencia de otras épocas, por supuesto. Si no, todo nos suena igual. Romanticismo nos suena igual a barroco, barroco nos suena igual a moderno y moderno nos suena igual a renacentista. Cuando la melodía va hacia el mi de la primera cuerda en la transición para volver al modo menor, sería interesante hacer un crescendo bien definido para resaltar la nota más aguda de este fragmento. Si no sabes cómo hacer un crescendo, puedes ver mi video que te dejo en la descripción. 5 tips sobre dinámica musical en guitarra que no puedes ignorar. Al crescendo le puedes agregar en este estilo el rubato, que hace como un efecto de desesperación chopiniana, porque Tárrega se inspiraba en Chopin. Para finalizar la pieza después del ritornello, hay un pasaje evocativo en los graves de la primera parte de la serenata, primera hoja de esta pieza. Como algo personal, solo personal, no hace falta que lo repita, sugiero hacerlo con pizzicato, recurso usado en otras obras por este compositor y que le dan una sorpresa al final de la obra. También puedes hacer armónico con vibrato por simpatía en el final, con el re de la tercera. Secreto del final del video. Para aquellos que se quedaron hasta este punto, te dejo un pequeño consejo. El acorde final de la obra, en ceja 10, puedes hacerlo con un ralentando en el arpegio, lo cual queda muy expresivo. En lugar de tocar todas las notas al mismo tiempo, puedes ir separándolas cada vez más en el tiempo. Y
también si quieres evitar la cejilla, puedes hacerlo solo con los dedos de punta. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás si tomas clases conmigo online. Solo debes escribirme a mi mail. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos con grandes maestros, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!